Joan, muchas gracias por estar con nosotros y es un gran placer. Tu carrera futbolística empezó y terminó con el Español. ¿Qué representa este club para ti? Bueno, primero de todo, gracias por invitarme y bienvenidos aquí a la Ciudad Deportiva del Español. Y bueno, pues para mí este club lo es todo, porque no solo a nivel profesional, sino porque yo ya de pequeñito era aficionado del Español. Ya con 10 años ya mi tío me hizo socio del club y era un aficionado más. Iba al estadio los domingos a ver los partidos y luego, pues bueno, lo que es la vida, ¿no? Con 17 años me fichan para el juvenil. Mi trayectoria futbolística prácticamente fue fuera de aquí, pero bueno, luego tuve el privilegio de volver aquí, ¿no? Mi última etapa como, digamos, a nivel profesional en la Liga Española. Y oye, pues más no se puede pedir. Creo que ha mejorado pues, en todos los aspectos, está creciendo. Nos falta crecer, quizá dar un paso más a nivel deportivo, porque después de la pandemia, no solo nosotros, sino muchos clubes del mundo han pasado por dificultades, y es normal. Y encima hemos tenido mala suerte de tener dos descensos casi seguidos. Eso, pues, de alguna manera nos ha perjudicado, obviamente, pero bueno, el Español es un club diferente. Estamos aquí en Barcelona, envueltos con el gigante como es el Barcelona, pero bueno, ahora cumplimos 125 años de historia y aún estamos ahí. Antes pues tuvimos la venta del estadio de Sarriá, nos fuimos 12 años a Montjuïc, después hicimos un nuevo estadio en Cornellà al Prat, y ahora pues gracias a Chen, que hay que decirlo, Chen pues de alguna manera que nos salvó bueno, pues incluso no sé si me atrevo a decir una desaparición, pero bueno, Chen pues compró el club, es el propietario y a día de hoy pues bueno, tenemos la propiedad, es un estadio y una ciudad deportiva sin cargas económicas, que esto es patrimonio del club y por lo tanto yo creo que el club está muy vivo, está muy presente y lo que tenemos que hacer ahora pues intentar mirar un futuro después de pasar todas las dificultades. Jugaste muchos derbis con el Barça. Sí. ¿Cómo describirías la tensión? ¿Cómo describirías el ambiente en estos derbis? Es el partido del año, o sea, el derbi para nosotros es el partido del año. Sabemos que en primera división es el derbi más desigual, porque tú ves un Sevilla-Betis, están ahí un Real Madrid-Atlético, Real Sociedad Athletic Club de Bilbao, están ahí. Nosotros, pues por desgracia, poder competir con el Barcelona es muy difícil, pero siempre tenemos esa ilusión de poder ganarles, bueno, pues de estar ahí, de hacernos ver de que Barcelona, pues no solo es Barça, sino que en Barcelona pues hay un club histórico como es el Español, como te he dicho, de 125 años, y para nosotros cuando sale el calendario en agosto, lo primero que miras es la fecha cuando jugamos contra el Barça. Jugaste en esos derbis contra muchos futbolistas maravillosos. ¿Qué es tu memoria favorita, un recuerdo favorito de los derbis? ¿Que yo he jugado? Sí. Hombre, por desgracia, pocos, porque no he ganado ninguno.